Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. En en estos momentos quiero compartir con ustedes el tema acerca de la influencia griega en el mundo. ¿Cómo ha ido marcando acerca de esta cultura, la cultura griega, dentro de nuestro planeta, dentro de nuestro continente, dentro de nuestras culturas en la actualidad? Es importante conocer cómo la decadencia de Grecia fue geopolítica. A pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdura hasta el mundo occidental a través prácticamente de lo que fue Roma y el Imperio Bizantino. Roma para el siglo II antes de Cristo, Roma había ya establecido su dominio en el Mediterráneo occidental y desde antes, tras conquistar el sur de Italia, ya había tenido contacto comercial con colonias griegas, es decir, había tenido un avance bastante notorio. Luego, tras derrotar a Filipo, Macedonia en el año de 196 antes de Cristo y a Perseo de Macedonia en el año 1168 antes de Cristo, Roma prácticamente proclama la libertad de los helenos, pero establece su predominio sobre Grecia, garantizándole prácticamente una estabilidad económica y halagando la grandeza de Atenas. A pesar de su potencial militar, vemos que Roma no había desarrollado una cultura tan esplendorosa como la griega. Ahora, ¿qué elementos, por ejemplo, Roma incorporó de Grecia? Una, la religión, que conservó elementos autóctonos, pero identificó dioses romanos con dioses griegos e incorporó mitos y ritos helénicos. Otros elementos que Roma incorporó de Grecia, por ejemplo, fue el arte romano. El arte romano asimiló los ideales estéticos griegos, lo que permitió desarrollarse notablemente. La literatura siguió los géneros elaborados en el mundo griego al traducir muchas de sus obras. La filosofía griega continuó desarrollándose en Roma, por lo que entra en el periodo conocido como helenístico romano. Y como los romanos prácticamente consideraban que la cultura griega era superior, confiaban en la educación de sus hijos a filósofos pedagogos helenos, quienes les enseñaban a leer, a escribir en la lengua griega. Con frecuencia los discípulos se trasladaban a Atenas para ser educados. Luego nos encontramos con Bizancio, ¿sí? Una ciudad eh, muy reconocidas, y Bizancio fue la capital de Tracia. Fue una ciudad griega que jugó un papel fundamental en la transmisión de la cultura helena al mundo occidental. Por ejemplo, el emperador romano Constantino, conocido como el Grande, la refundó en el año 330 de la era cristiana con el nombre de Constantinopla, llegando a erigirse como capital de la parte oriental del Imperio Romano, única que se mantuvo hasta el año 1453, cuando fue invadida por los turcos. Luego vemos que tras esta invasión, muchos eruditos huyeron hacia Europa y llevaron consigo sus bibliotecas y conocimientos del mundo grecolatino que en Occidente habían quedado en el olvido durante casi toda la Edad Media. Vemos que este reencuentro de Occidente con la actualidad clásica influyó en el movimiento conocido como Renacimiento en los siglos XV y XVI, determinante para el desarrollo científico y cultural que configuró el pensamiento moderno y actual. Aunque Bizancio fue conquistada por Roma y luego por los turcos, en la actualidad conserva el legado cultural griego. Entonces, así es como hemos conocido parte de estas culturas tan importantes. Lindo día.